Saludo una vez más a todos y cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor que nos permite compartir su divina palabra con todos ustedes. Asimismo, gracias a ustedes por estar en sintonía con su espacio Palabras de Vida y esperamos que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Bien, como siempre, nos encanta encomendar este tiempo en las manos de nuestro Creador para ser guiado con su divino Espíritu. Así que oremos. Buen Dios y eterno Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos permite hablar de tu palabra, en la cual nosotros podemos empaparnos más de ella y compartirla como bendiciones. Así que dirígenos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bien, Martín, nosotros seguimos con la segunda parte del tema y realmente no queremos actuar con hipocresía, pero ustedes saben que es un tema muy extenso. Y bueno, aquí está una segunda parte de la hipocresía, pero vamos prácticamente a hablar de lo que es la consecuencia de la hipocresía. Pero antes de que entremos en detalle con el tema, vamos a llamar a Moisés, que dijimos en la otra ocasión, y lo reiteramos, que no es hipócrita. Vamos a llamar a Moisés, Rafael Faña, que como siempre nos deleita con esas excelentes y hermosísimas canciones. Adelante, Moisés. Saludos, queridos hermanos, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a su sección de videos clip cristiano. Yo soy su hermano y amigo Moisés Rafael Faña. En esta ocasión estamos continuando con el tema del programa anterior. Estábamos hablando sobre la hipocresía religiosa. Muchas personas que somos cristianos realizamos buenas obras para que otras personas nos vean. Y el Señor Jesús en el Sermón del Monte, hablando con los fariseos, le dice: ya ustedes tienen su recompensa. Si hacen las cosas para que las personas lo vean, esa es su recompensa, y se pierden de la recompensa del Padre que está en los cielos. Así que nosotros lo que hagamos tenemos que hacerlo de corazón y tenemos que hacerlo para la gloria de Dios, y Él se encargará de recompensarnos. Hoy entonces, como puedes leer aquí debajo, estamos hablando sobre la consecuencia de ser un hipócrita religioso. Hay algunos personajes bíblicos que fueron hipócritas y tuvieron su consecuencia. Uno de estos que muchos conocemos es Caín. Sabemos que Caín tenía un hermano que se llamaba Abel, y ambos le ofrecieron una ofrenda al Señor. Siempre resaltamos los celos que tuvo Caín hacia su hermano, porque a Dios le agradó más la ofrenda de Abel que la de Caín. Pero al momento de Abel ofrecer su ofrenda al Señor, él lo hizo de corazón, él sacó lo mejor para Dios. Sin embargo, Caín sacó, vamos a decirlo así, lo peor, o sacó cualquier cosa para ofrecérsela al Señor, quizás con la intención de engañar al Señor y creer que el Señor se iba a complacer con esa ofrenda mediocre. Así que, en pocas palabras, Caín fue un poco hipócrita al traer una ofrenda mediocre al Señor y pensar que eso le iba a agradar a Dios. La primera canción que nosotros vamos a escuchar en esta ocasión se titula Renuévame. Esta canción es interpretada por el cantante Marcos Witt.
Así que vamos a escuchar esta canción. Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos. Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Bien, y como decíamos antes de la canción, estamos tratando sobre el tema de la consecuencia o las consecuencias de ser un hipócrita religioso, y poníamos a Caín como ejemplo, donde él viene al Señor y le trae una ofrenda mediocre a Dios, pretendiendo que Dios iba a aceptar esa ofrenda. Y todos sabemos esta historia. A Dios le agradó la ofrenda de Abel, y esto desencadenó que Caín tuviera celo contra su hermano y cometiera otro pecado, ¿cómo se va a decirlo así? El tercer pecado, y es el asesinato. Y luego de que Caín fuera un hipócrita,
tuviera celo de su hermano y matara a su hermano, entonces la consecuencia de estas cosas fue la maldición que cayó sobre él de parte de Dios. La segunda canción que vamos a escuchar se titula El Alfarero. El Alfarero. Y esta canción es interpretada por Evan Kraft y Marcela Gándara. Así que vamos a escuchar esta canción. Antes de la creación y el caos del universo, existía en tu corazón. Antes que naciera el sol, formaste del polvo mi vida. Mi alma por ti fue elegida. Vengo con manos vacías, mas yo quiero ser tu vasija. Y yo barro soy, en el torno estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios en manos del alfarero. Mis pedazos juntaste de suelo cuando nadie más quiso hacerlo. Tomaste mi vida en tus manos, me restauraste, me hiciste de nuevo. Ahora yo tengo esperanza, no tengo temor del mañana. En manos del gran alfarero, seguro estoy en su amor eterno. Y yo varón soy, en el torno soy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios en manos del alfarero. Hizo la luz en un momento, pero en mí tomó su tiempo. Transforma todo lo que siento. Dame tu vida, sopla aliento. Y yo barro soy, en el torno estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo tu vaso soy, soy obra de Dios en manos del alfarero. Soy obra de Dios en manos del alfarero. Bien, hasta aquí nuestra sección de videoclip cristiano. Que nuestra oración siempre sea en nosotros decirle al Señor que renueve nuestro corazón, que renueve nuestras intenciones y que moldee nuestras vidas a la imagen de Cristo para que podamos vivir para su gloria y no engañarnos a nosotros mismos ofreciéndole al Señor ofrendas de alabanza,
ofrendas de adoración, ofrendas económicas mediocres, sino que sea para su gloria y no para que las personas nos vean y digan: ese sí que es un adorador, o ese sí que ofrenda su corazón al Señor, etc. Sino que lo que hagamos seamos con los ojos puestos en Dios, porque Él nos recompensará. Y es mejor que Dios nos recompense y no que sean los hombres que nos recompensen con su admiración. Te aconsejo que continúes viendo el resto de la programación y sé que será de mucha bendición para tu vida. Hasta la próxima. Agradecemos a nuestro hermano Moisés por estas hermosas participaciones que nos permiten escuchar también a través de la tecnología parte de lo que es el tema. Bien, como ya Daniel lo había dicho, la semana pasada habíamos tocado una parte de lo que es la hipocresía en lo cuanto a lo religioso, a lo espiritual. Y seguimos hablando de este tema ahora con otra perspectiva, ¿vale? Sabiendo de que todas las cosas malas y todo lo que a Dios no le agrada es pecado, y de hecho entonces la hipocresía es un pecado y trae su consecuencia con ello. Hay mucho texto en la Biblia, muchas historias en la Biblia, muchos personajes que pudiéramos mencionar para enriquecer lo que podemos decir en cuanto a lo que es la hipocresía y las consecuencias de vivir una vida hipócritamente. Pero yo simplemente voy a citar un texto de la Biblia donde un personaje vio que al Señor Jesús se le donó, se le dio algo, y es un texto muy conocido, se encuentra en el libro de San Juan capítulo 12, a la altura de su versículo 4 en adelante. Pero el versículo número 5, cuando yo lo lea, ustedes van a entender o van a saber de qué personaje estaríamos hablando. Dice, hace una pregunta, el versículo 5 dice: ¿por qué no se vendió este perfume? Pudo haberse vendido por el salario, vendido por el salario de más de un año de trabajo y darle a los pobres. La respuesta en el versículo 6 dice el escritor, que es San Juan, dijo entonces, dijo esto no porque se interesaba por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Fíjate, no es que él esporádica, era una costumbre, acostumbraba a robar. Fíjate, Daniel, en aquel entonces parece que todavía no había tinaja, no había banco, no había ningún lugar donde guardar el dinero, y entonces lo guardaban en funda, un tipo de funda especial para eso. Pero lo que nos da a entender es que este personaje era prácticamente el tesorero de los discípulos. Ahora bien, en los evangelios, en San Mateo y en otros evangelios, se habla de este individuo, o de este hecho, como diríamos nosotros, se habla del pecado, pero no del pecador. Ahora, Juan tuvo la osadía de decir, Judas Iscariote, le puso nombre y apellido. Judas Iscariote es este personaje. Cuando se brotó, se tiró, se vertió ese perfume, dice que es muy caro, de nardo, tenía un alto costo, y la Biblia nos dice que esta mujer, sin saberlo, lo utilizó para ungir el cuerpo de nuestro Salvador. La cuestionante de Judas, al querer decir que podían haber vendido el perfume para repartirlo, porque era un perfume que costaba un año de trabajo. Imagínese usted trabajando 8 horas hoy en día
y ahorrándolo todo para final de año comprar ese perfume. Ese era el costo de este perfume. Pero Juan hace la aclarando y dice que él no dijo estas cosas porque tenía cuidado, tenía cierto cariño, tenía cierta ocupación por los pobres, sino porque entre más dinero había, entonces más él podía sustraer, tomar, robar de la bolsa. Consecuencia de esta no solamente de esta hipocresía, sino la hipocresía en sí de Judas. Fíjate, Daniel, él tenía tan engañado a todos sus compañeros, los demás discípulos, que en ese mismo relato Jesús le dijo, cuando estaban ya en la mesa, le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ellos pensaban que Jesús le estaba diciendo a Judas que se le iba a dar dinero a alguien o que se le iba a hacer un favor a alguien que fuera a hacerlo. O sea, que iba a hacer algo bueno. Él tenía un ministerio bueno que hacer y por eso lo estaba apurando. Pero lo que Judas iba a hacer era vender al Maestro, vender al Salvador Jesús, y Jesús ya lo sabía. Esa hipocresía llevó a que Judas tuviese una de las muertes más horroríficas. La Biblia nos registra que Judas, luego de haber traicionado a Jesús por dinero, luego devolvió el dinero y entonces se ahorcó. Pero no solamente eso, sino que la muerte de Judas no simplemente quedó en la horca, sino que él se cayó de la horca y dice la Biblia que su cuerpo explotó, se desparramó. La muerte en sí es penosa y dura, pero lo más terrible es cuando nosotros jugamos a vivir una vida de doble cara, de doble ánimo, queriendo aparentar una cosa, queriendo aparentar bueno, queriendo aparentar espiritual, queriendo aparentar el mejor del mundo, cuando nuestro corazón en sí no está sirviendo correctamente a Dios. Entonces la consecuencia de esto es el pecado. Ese pecado nos separa de Dios, por ende estamos destinados a vivir fuera de la presencia del Señor, y esto conlleva ir al infierno. Así que, amados hermanos, si realmente conocemos a Dios, andemos como Él quiere que andemos. Realmente yo no estoy diciendo que una persona que sea verdaderamente cristiano y que cometa el pecado de la hipocresía perdió la salvación. No es esto, sino que el hipócrita tiende a engañar a los cristianos y engañarse a sí mismo creyendo ser cristiano y no realmente no lo es. Así que llamamos o hacemos un llamado a esas personas que juegan pensar, decir, mostrar ser hijo de Dios sin serlo, y se están engañando ellos mismos, y ese engaño que ellos mismos están haciéndose y haciendo a otros hermanos lo va a conducir a la pérdida eterna, al infierno. Así que venga Jesús sanamente, venga Jesús porque necesita encontrar la salvación para su alma, y venga Jesús porque realmente usted tiene un corazón el cual debe agradecer y debe vivir bajo los alineamientos de la palabra y bajo la adoración al que nos salvó, muriendo en la cruz del Calvario por nosotros. Bien, Martín. Mire, en esencia, nosotros habíamos dicho que el hipócrita en la antigua Grecia se le llamaba hipócrita aquellas personas que actuaban en teatro, porque ellos fingían un papel, es como un actor. Ellos daban a entender una cosa, pero en realidad eran otra. Entonces, eso mismo es la hipocresía en la actualidad. De hecho, Jesús también la atacó mucho con los escribas fariseos, que eran los líderes religiosos en ese momento, y ellos actuaban con hipocresía. De modo que el hipócrita es alguien que finge ser alguien que no es. Es por eso que en el teatro vemos identificado
a una persona con una máscara, porque actúa, pero de manera diferente a lo que realmente es. Entonces, un hipócrita es eso, alguien que usa máscara para ocultar realmente su propia identidad y actúa de una manera diferente. O sea, cree algo, pero actúa de manera diferente. Y hablamos también acerca de Mateo 23, que Jesús acusaba a los escribas y fariseos de que ellos estaban actuando de una manera, pero ellos decían algo y actuaban de manera diferente. Entonces eso es realmente hipocresía. Y en la Biblia nosotros encontramos varios tipos de hipocresía. Por ejemplo, están los hipócritas que dicen que aman a Dios, pero entonces no aman a la gente. Eso es también hipocresía, porque hablamos de que Juan, en 1 de Juan capítulo 4, versículo 20, nos habla de que si tú dices que amas a Dios, pero aborreces a tu hermano, eres un mentiroso, porque ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ve y a tu hermano a quien lo está viendo a diario no lo amas? Entonces eso es también una forma de hipocresía. Decir que amamos a Dios y aborrecemos entonces a nuestros hermanos. También está la hipocresía de juzgar a otros y no fijarse en su propio pecado o en sus propios errores. Y también hablábamos el caso de que Jesús estaba condenando esta acción, y le pone el ejemplo de que ¿por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no te quitas la viga que tú tienes en tu propio ojo? Quita primero la viga que tú tienes en tu ojo y así podrás ver mejor la paja que tiene el hermano. Entonces eso también es una manera de hipocresía, Martín, de que algunas veces nosotros vemos a un hermano y queremos atacar el error o el pecado de ese hermano y lo hacemos con orgullo, pero no nos miramos a nosotros mismos de que tal vez estamos en una condición igual o peor. Entonces eso es también actuar con hipocresía, fijarse solamente en el error del hermano, que se pudiera dar el caso de que nosotros estemos peores. Entonces ignorar esto también es una forma de hipocresía. También está el caso de que la hipocresía de que no vive lo que predica, y Jesús le decía también a los líderes religiosos en Mateo 23 versículo 3: así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea, ellos decían que hicieran esto al pueblo, pero ellos mismos no lo hacían. Entonces eso también es una hipocresía, de que ellos se querían presentar como los santos, pero realmente ellos no eran nada. Ellos estaban viviendo una forma de hipocresía, de apariencia, de aparentar ser unos santos o personas perfectas, cuando en su corazón, en su interior, realmente ellos no eran nada, eran sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro podridos. Entonces eso también es una hipocresía, decir a las personas que hagan y nosotros mismos no hacer. Deberíamos predicar con el ejemplo. Hacemos y si nosotros hacemos, pues las demás personas van a seguir nuestro ejemplo. También está la hipocresía de que algunas veces vivimos una vida de apariencia, y ahí está el caso también de los escribas y fariseos en Mateo 23, que ya lo hemos dicho varias veces, que Jesús le dice a ellos que ellos eran sepulcros blanqueados, que ellos eran como platos sucios y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque ellos querían vivir una vida solamente de apariencia. Cuando nosotros queremos vivir una vida de apariencia, nosotros entonces cometemos el gravísimo error de engañarnos a nosotros mismos. Y es por eso, Martín, que decíamos también que en las redes sociales es donde más se vive una hipocresía, porque muchas veces subimos fotos con nuestra esposa dándole besitos o abrazándola o esto, y lo subimos a Facebook o a Instagram, a Twitter o a qué sé yo, a cualquier red social, y entonces cuando llegamos a la casa, cada quien va a un rincón y nadie se habla, y con un odio, y algunas veces el hombre maltrata física y hasta verbalmente a su esposa. Pero ¿qué pasa? Que en las redes sociales aparentamos ser Romeo y Julieta, la pareja perfecta. También muchas veces no tenemos dinero, estamos quebrados, y subimos una foto en las redes sociales
de que estamos comprando o que nos está yendo bien, o quizás nos ponemos una ropa y la subimos y escribimos estoy viviendo mi mejor momento, cuando realmente se está descacarando. Entonces, ¿por qué vivir esa vida de hipocresía, una vida de apariencia? ¿Por qué? Entonces, la hipocresía realmente es un pecado. Y como todo pecado tiene su consecuencia, Dios castiga la hipocresía. Y miren, y estamos hablando de hipocresía, pero no crean que nosotros nunca hemos cometido el pecado de hipocresía. Es un pecado que todas las personas en algún momento de su vida han cometido. Y si usted dice que no ha cometido el pecado de hipocresía, lo acaba de cometer ahora mismo, porque es una hipocresía decir que nunca usted ha cometido el pecado de hipocresía. Entonces, realmente el pecado tiene su consecuencia, todos los pecados tienen su consecuencia, pero la hipocresía realmente es dañina, tan dañina, porque usted se quiere engañar a usted mismo, porque usted no puede engañar a Dios. Usted no puede engañar a Dios. En la iglesia usted no puede engañar a Dios diciendo, no, yo soy el más santo de la iglesia. Cuando usted conoce su vida interior, cuando usted conoce su vida privada, cuando usted conoce su relación con su esposa, con sus hijos, en el trabajo, tal vez quizá usted se presenta como el más serio en el trabajo y posiblemente, qué sé yo, esté desfalcando la compañía. Entonces, se quiere engañar a usted mismo con la hipocresía. La hipocresía de decir una cosa y hacer otra. La hipocresía de demostrar al mundo que usted es alguien, pero realmente usted es otra persona. Fingir ser quien usted no es. Entonces mi consejo es que sea usted original, pero para bien. Porque el hipócrita, por ejemplo, el hipócrita siempre da a demostrar la parte buena y realmente la parte mala es lo que realmente es él. Trate de hacer lo contrario. Quizá demostrarse que usted es una persona mala y ser una persona buena. La hipocresía es pecado y nosotros debemos de pedirle perdón a Dios, porque de lo contrario vamos a tener nuestra consecuencia. Mira, Martín, tú mencionaste el caso de Judas, también está el caso de David, que mandó a pelear a su mejor soldado, a Urias, a la batalla, y lo mandó con tanta hipocresía, con una carta, oye Martín, una carta que mandó a hacer David, él mismo lo hizo, autorizando la muerte de él, del mismo soldado, y el soldado fue tan leal que no la abrió, porque yo la abro por lo menos por curiosidad, y fue allá al general y le dio la carta que lo condenaba a muerte, porque David quería deshacerse de Urias, porque había cometido adulterio con la mujer de Urias, y quería hacerle creer a Urias que ese hijo era de él, de Urias. Y entonces el pecado lo llevó a matar entonces a su propio soldado. Pero más adelante vemos consecuencias funestas también de esa hipocresía. El hijo se rebela contra él, un sinnúmero de consecuencias. Entonces la hipocresía tiene su consecuencia como pecado. Vamos a arrepentirnos de esa hipocresía y vamos a hacer realmente lo que nosotros decimos que somos. También eso debemos de ser. Así que no sea hipócrita, no seamos hipócritas, seamos personas reales y vamos a pedirle perdón a Dios para que Él nos perdone, porque todos los pecados pueden ser perdonados. Sí, así como tú dices, Daniel, la historia de David encierra prácticamente un tiempo que estamos viviendo también. En el reino de David hubo ese matiz de hipocresía muy alto, y aunque quizás en estos tiempos no sea tan dañino y tan alto, pero sí hay hermanos que te dicen que esto, que lo otro, y al final por tu espalda o hacen lo que no están diciendo o dicen lo que no están diciendo. Realmente hay que cuidarnos de este pecado y realmente debemos tratar de hablar con la verdad, proyectar la verdad, seguir la verdad, y de esta manera podemos librarnos de no caer en vivir en hipocresía. Porque fíjate, pecar, todos pecamos, no hay cómo librarnos, distintos pecados en época, pero vivir en el pecado es lo que no podemos ni debemos. Por eso la Biblia nos manda buscar la santidad y seguid la santidad, busca la justicia y síguela. Busca la palabra de Dios y síguela. Cuando decimos seguirla es practícala,
vívela, compártela. Y eso te va a ayudar, te va a librar de caer en el engaño de vivir en el pecado. Les recordamos que estamos en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, como Iglesia Templo Bíblico Las Terrenas. Puede suscribirse, compartir este contenido en los grupos de WhatsApp. También estamos en una iglesia física en la calle Duarte, número 54, justo al lado de la Secretaría de Trabajo. Tenemos cultos los miércoles a las 7 de la noche, los domingos en la mañana a las 8 y el mismo domingo en la noche a las 7. Así que visítenos, será más que un placer que usted nos visite, ya sea en las redes sociales o ya sea en el templo físico. Visítenos y para nosotros, sin hipocresía, Martín, será un placer recibirlos. También este contenido que usted está viendo es la segunda parte. Puede ir al video anterior para que vea entonces el primer tema de la hipocresía religiosa, y este viene siendo entonces la consecuencia de la hipocresía. Así que sin más, vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por este momento que tú nos das. Te damos gracias porque tú permites que tu palabra sea expuesta. Te pedimos perdón si hemos actuado con hipocresía, o sí que sabemos que hemos actuado con hipocresía en varias ocasiones, pero te pedimos perdón, Padre, y también te pedimos que las demás personas puedan reconocer si en algún momento cometieron hipocresía o si en algún momento se ven tentados a la hipocresía, que puedan rechazar y alejarse de este pecado. Te damos las gracias, Padre, por todo, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, gracias una vez más por estar con nosotros. Esperamos que el Señor les siga bendiciendo. Tu palabra es como aceite sobre